Dios, de nuevo aquí estamos. Gracias a Dios, cada vez me da gusto de ver la palabra de Dios y espero que ustedes también, que estudien conmigo. Hemos hablado anteriormente sobre esto, pero siento que tenemos que hablar un poco más en detalle de Romanos capítulo 13. Yo creo que hemos hablado antes de cómo obedecer al gobierno, pero hoy quiero darles como una lección. Queremos ver la palabra de Dios un poco más en detalle, porque vemos que hay mucha confusión hoy en día, especialmente en el pueblo religioso. Parece que hay mucha confusión sobre Romanos 13, donde habla de cómo debemos de ser obedientes al gobierno. Y eso es lo que queremos ver esta tarde. Quiero ver mostrarlo como en 3 puntos. En el punto principal, los 3 puntos iban a ser el gobierno en el hogar, el gobierno en la iglesia y el gobierno cívico, ¿verdad? O el gobierno del país. Si nosotros nos fijamos en el gobierno, vemos que no hay una ilimitación, no es ilimitado el gobierno o la autoridad, ni en ninguno de ellos. Y es lo que queremos ver esta tarde, es de que cada obediencia tiene límite, ¿verdad? Tiene en algo que se comprueba de que hasta dónde llegamos, porque si le quitamos el límite de autoridad o de gobierno en cualquier de los 3, en el hogar, en la iglesia o en el gobierno, si le quitamos el límite, puede causar o resultar gravemente en mucho desastre, ¿verdad? Y eso es lo que queremos ver. Mira, en el primero, si leemos en Colosenses capítulo 3, 20, dice, ahorita hablando del gobierno de la casa, ¿verdad? Que vemos el hombre de la casa es el que está responsable, tiene autoridad, y dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora les quiero preguntar, bueno, una obediencia sin límite, aquí que fuera, que un hijo que esté obediente en todo, dice, ¿verdad? Entonces, si un papá dice, hijo, mira, necesito lo que sea, cigarros, necesito licor, vaya y róbeme allí en la tienda, en la esquina, porque tú eres pequeño, aquí no, a ti no te hacen nada. Si te agarran, a mí si me agarran, me meten en la cárcel. Así es que ve y tráeme lo que yo necesito. ¿Qué dirás? Dices, no, tiene límite. Quiere decir que si el papá le está pidiendo algo correcto, ¿verdad? Lo que sea en el Señor. Oh, muy bien, estoy de acuerdo, ¿verdad? Así es que tiene límite, no es ilimitado, sino tiene límite. Otra escritura que dice en Efesios 5:24 dice así. Así que, como la iglesia está sujetada a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Aquí hay mucha gente que tiene confusión en esto, igual como lo tienen en Romanos 13, ¿verdad? Dicen, sí, si eres una mujer casada, tienes que obedecer a tu esposo en todo. Así dice, ¿verdad? ¿Tiene límite? Entonces, si dice si el hombre dice, mira, esposa, yo quiero que estés contenta, aunque no vengo a la casa para la noche, pero tú tienes que ser obediente, tú tienes que estar contenta conmigo y tratarme bien, aunque yo ande allá afuera. Dices, espérame. ¿De qué se trata aquí? Es lo que les trato de enseñar. Tiene límite, ¿verdad? Claro, una esposa a un esposo bueno le va a obedecer en todo, ¿verdad? Porque el hombre es por decir, responsable en la casa, no hablando de cosas espirituales, pero así en la vida normal, ¿verdad? Entonces, vemos, tiene límite. Ahora, vamos a ver el segundo. El segundo es la autoridad en la iglesia. Tenemos una escritura en Hebreos 13:17 que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hay que obedecer a los pastores.
Claro que sí. Entonces, ¿tiene límite? Alguna gente dice, no, lo que el pastor te diga tienes que hacer. No, permítame. Todo tiene límite. Y dice, ¿qué es el límite? Esto. Ahí está. Esto es lo que es el límite, ¿verdad? La palabra te dice que si está correcto o no está correcto, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos ver. Mira, aquí dice obedecer al pastor. Ahora, un ejemplo. El pastor, quizá querido el pastor, y de repente alguien se da cuenta en la iglesia que el pastor está haciendo cosas que muchas veces pasa con los pastores, ¿verdad? Que no debería ser, que no está completamente honesto. Quizá salió con alguien, quizá otra cosa, pero ustedes saben muchas cosas que han pasado. Ahora, si el pastor dice al miembro de la iglesia, no le digas a nadie, no le digas, yo sé que tú me viste, pero no le digas a nadie porque no vayas a destruir a mi puesto que yo tengo. ¿Tiene que obedecer? ¿El miembro tiene que obedecer? ¿O va a decir, tú dime lo que tú me quieras decir, ¿verdad? Porque mira lo que está diciendo. Entonces tiene límite, ¿verdad? Obedeciendo a los pastores, tiene límite. Depende la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo eso es muy, muy fácil de entender. Ahora, si nosotros vamos al Romanos 13, donde dice 3 y 4, dice, porque los magistrados, hablando del gobierno, no están para atemorizar las buenas obras. Escuchan, no están para atemorizar las buenas obras. ¿Ok? El que hace cosas buenas no debe tener nada de miedo. ¿Por qué? Porque no está allí para atemorizar a las buenas obras, sino las malas. ¿Quieres que temer a la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4 dice, porque es ministro de Dios. Es un trabajador de Dios, el gobierno, ¿verdad? Para tu bien. ¿Ok? Pero si haces lo malo, teme. Pues no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios. Dice, vengador para ejecutar la ira ¿sobre quién? Sobre el que hace lo malo. Aquí estamos en Romanos 13, donde dice, hay que obedecer al gobierno. Sí, hay que obedecer al gobierno y hacer cosas buenas, porque te va a alabar. Entonces, si no te alaba, si no te acepta el gobierno cuando haces cosas buenas, sabes que el gobierno está mal, ¿verdad? Igual que el papá, igual que aquel pastor. Si el gobierno no hace su trabajo bien, entonces quiere decir, si ellos están castigando a las obras buenas y a los malos los dejan salir de las cárceles, ¿verdad? Por quién sabe qué COVID, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, pero espéreme. Así como con aquel, así digo yo, espéreme. Mira, el gobierno está para hacer las obras de Dios como un ministro de Dios, tiene que hacerlo, ¿verdad? Ahora, yo les quiero poner unos ejemplos que tenemos en la Biblia que hablan de esto. Para no tomar mucho tiempo, para no pasarme, entonces más les quiero referir. Habían estas mujeres que estaban ayudando con los partos de los niños en Egipto, ¿verdad? Y allí dice en Éxodo 1, dice versículo 16, dice, el rey dijo, Faraón, que maten a todos los niños que nacen en Israel. ¿Y las mujeres qué hicieron? Las mujeres que ayudaban con los partos, ¿qué hicieron? No le hicieron caso. Dice, y no hicieron como les mandó el rey. No hicieron lo que el rey dijo. Entonces dicen, entonces ¿van a ser castigados de Dios? No, al revés. Versículo 20 dice, y Dios hizo bien a las parteras. Dios los dio bendición. ¿De qué? De no obedecer a Faraón. Hermanos, es exactamente lo que nosotros debemos de saber hoy. Cuando esas cosas pasan, que el gobierno se pasa, tienes que obedecer a Dios para que Él te puede bendecir. Otra tenemos con Daniel. Daniel también, en Daniel 6, tenemos donde el rey dijo que Daniel no orara, ¿verdad? Por 30 días, dice.
Entonces dice, firmó pues, versículo 9 dice, firmó pues el rey Dario la escritura y el edicto. Lo firmó. Ahora sí, nadie ore a nadie. Cuando supo, Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, ¿qué hizo? Al final del verso dice, se hincaba de rodilla 3 veces al día. Exactamente lo contrario lo que el rey le dijo. El rey dijo, ya no ores, ya no lo hagan. Lo hizo 3 veces en frente de la ventana abierta, ¿verdad? Dice uno, pues es rebelde. Es muy conocido que el cristiano es rebelde cuando va en contra de Dios. Si le piden algo de hacer en contra de Dios, es más rebelde que cualquier otro. ¿Por qué? Porque vive por su fe, ¿verdad? Dice, lo hizo igual como lo había hecho antes. Otra queremos, eso sí era de Daniel. Otra tenemos de los discípulos en Hechos capítulo 5, dice 28, diciendo, no os ordenamos rigurosamente que no enseñéis en este nombre. Le dicen a los discípulos que no le dijimos que no lo hagan. ¿Qué dicen ellos? Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Gloria a Dios. Mateo, tenemos otra. En Mateo dice, y cuando Jesús nació en Belén, llegaron los... donde llegaron esos que le iban a traer los regalos, ¿verdad? Los sabios que salieron del otro país. Entonces, cuando llegaron allí, dice Herodes, bueno, díganme, investiguen bien dónde está y yo voy a venir a adorarlo también. Y se fueron esos reyes, ¿verdad? Y Dios les dijo en la noche, en el sueño, no regresen, no hagan lo que Él dijo. ¿Ven? Que Dios mismo les dio instrucción cómo desobedecer al rey. ¿Por qué? Porque era malo lo que el rey quería. Quería matar a Jesús, ¿verdad? Entonces, hay que ver, ¿está bien? ¿Está en la escritura? ¿Está en la verdad? Vámonos. Si no, no se puede obedecer. ¿Por qué? Porque no podemos obedecer más a los hombres que a Dios, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermanos. Estamos muy, muy animados de seguir adelante. Queremos hacer la voluntad de Dios. Y queremos obedecer a Dios, pero no podemos obedecer a un gobierno que se está saliendo de su lugar, ¿verdad? Como el papá, como el pastor y así como el gobierno. Todo tiene que estar bajo el fundamento de la palabra de Dios. Dios les bendiga, muchas bendiciones, ánimo, seguir adelante. Vivimos en un tiempo donde tenemos que hacer lo contrario en muchas cosas de lo que dice el gobierno. Que Dios nos ayude de no estar confundidos de qué hacer, porque la palabra está clara. Dios les bendiga. Mi nombre es Peter Hildebrand, número 646-113-9736. Muchas bendiciones.